Soy gerente general de Aluma Systems México, una empresa que a nivel global es una de las más importantes en temas de cimbras, andamios, servicios industriales. La cimbra puede moverte muchos factores del presupuesto del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos en esta industria de la siembra? Las cimbras hay que diseñarlas con factores de seguridad. Si estás en un cabezal de un puente o etcétera, o estás en un edificio allá a muchos metros de altura, lo que importa más es la seguridad de las personas que están trabajando ahí arriba, ¿no? ¿Recomiendas que hagan la maestría los próximos ingenieros? Pero sí, o sea, creo que en la carrera aprendemos un poco de todo. En una maestría puedes enfocarte y puedes irte direccionando a lo que más te interesa, ¿no? Pero si hay algo que yo te puedo decir que tiene muy bueno el TEC es toda la gente que puedes llegar a conocer de muchos lados diferentes, ¿no? O sea, en mi época, y creo que eso continúa, el networking es de las cosas más importantes que puedas tener, ¿no? Y eso es algo que también, además de todo el conocimiento y de tu título, si hay algo que te deja el TEC es muchos amigos y muchos contactos para el futuro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de tener un nuevo episodio de Born to Build. Estamos aquí grabando las instalaciones del TEC de Monterrey en este espacio que se llama Build Environment Maker Space, que es un espacio remodelado para dirigir nuestra enseñanza y conocimiento a la construcción 4.0. Y hoy tenemos como invitado a Carlos Castelazo, es compañero ahí de la carrera de ingeniería. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. La verdad que mucho gusto de volver a casa, ¿no? Al TEC de Monterrey y platicar contigo un poquito de construcción. Platícanos, Carlos, un poco qué estás haciendo ahorita, cuál es tu rol en la empresa donde estás. Soy gerente general de Aluma Systems México, una empresa que a nivel global es una de las más importantes en temas de cimbras, andamios, servicios industriales. Y bueno, desde hace 6 años me toca dirigir a la empresa aquí en México. Y bueno, todo el mundo de las cimbras, igual ahorita vamos a platicar un poquito más de eso y de cualquier otro tema que consideres interesante aquí, de lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Sí, pues bueno, egresaste en el año Diciembre del 99. diciembre 99. Ya 25 años cumplí el año pasado, ya algún tiempo. Pasa rápido, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, ¿qué te acuerdas del TEC? ¿Qué tal que venías caminando aquí por el Justo, campus? justo me tocó visitarlo el año pasado, que cumplí los 25 años y ya pude ver el cambio, ¿no? Y la constante evolución que tiene esta institución, y con mucho orgullo ver cómo se ha modernizado, cómo sigue siendo muy bonita el campus. Y bueno, pasar por Aulas 4 y los recuerdos también de las clases, de los retos, de ese esfuerzo para cuidar la beca, ¿no? Y pues digo, obviamente los amigos, y que siguen siendo amigos, la gran mayoría de ellos hoy en día, y forman parte pues de este networking, de esta, ¿no? Que siempre, con el que siempre estamos, ¿no? Entonces, Okey. eh, pues digo, la verdad, ahí hablar de recuerdos importantes del TEC, como es una carrera compleja, ¿no? Es una carrera que retadora, con prácticas, con laboratorios, materias complejas. Y bueno, recuerdo, yo viví en residencias del TEC. Acá me mandaban mis papás para tenerme. Tú eres de Cuernavaca, Soy ¿no? de Cuernavaca, sí. Allá viví la familia también, mis papás, hermanos. Y estuve ahí en residencia del TEC, y yo veía cómo todos se iban el fin de semana A la a fiesta. la fiesta, y los civiles nos juntábamos un buen grupo. También fiesteaba mucho, pero sí nos juntábamos un buen grupo a darle al Timoshenko y a las materias de Al estructuras, ¿no? Timoshenko. A resolver ejercicios de estructuras, ¿no? Lo recuerdo con cariño, ¿no? Esos momentos, la verdad es que forman parte de tu vida, y hoy en día, aunque no me dedico a desarrollar diseño estructural, sí aplico muchos de los conocimientos para el tema de las cimbras, ¿no? Las cimbras se diseñan, las cimbras tienen su factor de seguridad, y son pues un tema importante para el poder vaciar elementos de concreto, de proyectos de infraestructura, de edificación, en fin, ¿no? Entonces, eh, algunos de los temas que aprendí en esas clases de estructuras y que aprendí en el Timoshenko, hoy en día, de alguna manera un poquito indirecta, los estamos aplicando, ¿no? Este, Te digo, el grupo de amigos responsable para el estudio, y también, pues, un poquito para pasar ratos amenos en la carrera, ¿no? Okey, Somos casi de la misma generación, ¿no? casi sí, ahí. Un año creo que yo me gradué antes que tú, pero bueno, algunos amigos en común, muchos. Así es. Ah, Bueno, Carlos, platícanos un poco
¿Cómo fueron tus primeros años ya como profesional de ingeniería civil? Bueno, yo empecé de inmediato, yo empecé con prácticas profesionales, que es algo que a los estudiantes hoy en día les aconsejo, ¿no? Empezar prácticas lo antes posible, ¿no? Aunque sobrepases de horas de las que te pide el instituto, empecé con prácticas profesionales, ahí sí, en diseño estructural. Posteriormente, ya graduado, me fui a una empresa que se dedicaba a la construcción de ductos para Pemex. Estaba en control de calidad. Me tocó estar en campo, ¿no? Allá en lugares remotos, acá en un poliducto que iba de Matamoros a Cadereyta. Era época del auge de Cadereyta. Cadereyta creció mucho en esos años. Nuestros clientes era gente de Corea. Y me tocó ahí preparar todos los reportes de calidad. Andábamos ahí checando soldaduras. Luego me tocó participar en esa misma empresa en temas de eh, preparar presupuestos también para nuevos proyectos, todo eso. Y entonces mis primeros pasos fueron así, ¿no? En calidad. Después tomé un programa compartido del TEC de Monterrey que tenía con una empresa de ingeniería ambiental en Dallas. Se llamaba Freeze Nichols. No sé si siguió ese programa, Unos años, sí, pero fue una experiencia muy bonita. Estudiaba en la Universidad de Texas la maestría y en la administración de la construcción y medio tiempo trabajaba en Freeze Nichols, en el área de Construction Management, ¿En eh, UT o dónde estabas? en UT Arlington. En Arlington, en Dallas. Ajá, sí, entre Dallas y Forward, ahí vivía y bueno, entonces un poco variado mis primeros años. Pregunta, ¿recomiendas que hagan la maestría los próximos ingenieros? Sí, y hay dos variantes y creo que cualquiera es válida, ¿no? Como puedes seguirte terminando, si tienes la oportunidad, porque te ofrecen una beca de terminando de estudiar la carrera, seguirte con maestría, pues es muy válido, no hay que aprovechar la beca, en fin. Muchos te dirán, no, deja pasar unos años y entonces ya ves en qué te empiezas a mover y enfócate en una maestría eh, más enfocada, más encarrilada con lo que estás haciendo. Eso también es súper válido. En mi caso fue un año y medio después de haberme graduado de ingeniero civil, haber iniciado la maestría. Y pude tener un poco de experiencia de lo que se vivía en campo para después volver en un programa compartido, trabajar medio tiempo y estudiar carrera. Entonces, a mí me gustó mucho el esquema en el que me enrolé. Eh, Cualquier esquema es válido, ¿no? Pero sí, o sea, creo que en la carrera aprendemos un poco de todo. En una maestría puedes enfocarte y puedes irte direccionando a lo que más te interesa, ¿no? A mí me interesaba un poco más el lado de la administración de la construcción y bueno, ¿no? Y luego que te regresaste a México. El programa era terminar aquí en el TEC de Monterrey, el segundo año de la carrera, precisamente aquí en el Centro de Diseño y Construcción, que es aquí donde estuvo en algún momento, Sí. ¿sí? En su primera etapa, ¿no? Digamos, en su etapa inicial, por ahí estaba en el laboratorio de geotecnia, y en fin, entonces, igual, ¿no? Variado. Terminando mi maestría, me enrolo en mi primer trabajo de índole comercial, con Grupo Vitro, ahí diseñando y vendiendo fachadas para edificios. Y ahí me empezó a gustar lo comercial, ¿no? Creo que hoy en día, que ya me toca dirigir una operación y ser gerente de una operación, te puedo decir que nunca me he despegado del lado comercial, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, Y bueno, perdón que te interrumpa. sí, A veces pensamos que civil, pues nada más es técnico, ¿no? Pero también hay que desarrollar otras competencias, ¿no? Como sí, cómo vender la idea, ¿no? Cómo vender sí, cosas técnicas. sí. ¿Cómo te ayudó el TEC en eso? Yo creo que el TEC tiene excelentes profesores, el TEC tiene excelentes alumnos, y pero si hay algo que yo te puedo decir que tiene muy bueno el TEC es toda la gente que puedes llegar a conocer de muchos lados diferentes, ¿no? O sea, en mi época, y creo que eso continúa, no sé cómo anden los porcentajes, pero sigue habiendo una componente, creo, importante de gente de fuera. Te puedo decir que había gente de Sudamérica, de aquí mismo de México, de todos lados. Y bueno, hoy en día, y cuando empecé en el área comercial, era muy bueno viajar a Sonora y hablarle al amigo de Sonora para tomarnos un café, una cerveza, lo que sea, y a la vez, pues, ver en cómo podíamos colaborar, ¿no? O sea, entonces ya no era llegar a tocar puertas a algún lugar, ¿no? Sino era hablarle al amigo con el que había estado en contacto, ¿no? Ya empezaban las redes sociales, todo eso, y,
y poder, entonces, si hay algo que deja el tech, es un networking impresionante, ¿no? Y yo que muchas veces como alguien exitoso en el área comercial o como alguien gerente o para formar un equipo, el networking es de las cosas más importantes que puedas tener, ¿no? Y eso es algo que también, además de todo el conocimiento y de tu título, si hay algo que te deja el tech es muchos amigos y muchos contactos para el futuro, ¿no? Ok, Entonces, excelente. así es. Y bueno, ¿cuándo llegaste al mundo de las siembras? Después de un año estar y haberme ya iniciado en el tema comercial con Vitro, entré a una empresa, ya la primera empresa en el ramo de los encofrados. Estuve un año en Estados Unidos, un proyecto por allá en Washington, D.C., muy buena empresa estadounidense. Y desde el 2004 hasta la fecha, ya 21 años en este mundo de las siembras. Que, como te digo, uno dirá, bueno, nunca me han enseñado a los estudiantes cimbras en ninguna clase, o si acaso hay un capítulo ahí en el libro que habla de cimbras de madera y etcétera. Y literal, ¿no? Yo me acuerdo, fue un capítulo en algún libro de materiales o de procedimientos de construcción. eh, Entiendes el cálculo, ¿no? Como te digo, hay cálculo estructural de por medio, pero es eso, ¿no? Ya de ahí ha venido una evolución, ¿no? Las cimbras hoy hay deslizantes, autotrepantes, autoportantes, o sea, de todo tipo, ¿no? Cimbras ya muy sofisticadas y así, ¿no? Entonces, en estos 21 años, pues me ha tocado estar, 13 años estuve en área comercial, y ya 8 años que llevo dirigiendo empresas de este sim. He estado en 3 empresas, 3 muy grandes, muy buenas empresas a nivel global. eh, 2 estadounidenses, como la que estoy ahorita, Luma Systems, una española, y uno se sorprendería de la cantidad de empresas que hay y de negocio que hay en este tema de las cimbras, ¿no? Te doy ahí un Todas poquito. las obras necesitan siembra. Todas las zonas necesita siembra, y sin menospreciar a los compañeros que trabajan en la industria cementera o en la industria del acero, o etcétera. Bueno, no es que sea un producto más complejo la siembra, pero bueno, el concreto, pues uno podría decir son metros cúbicos de concreto, el acero son toneladas de acero, tienen su chiste y su mundo aparte, pero la siembra puedes dar productividad a la obra, ¿no? El hecho de cómo ataques un proyecto de construcción en concreto, eh, o de apuntalamiento, de andamiaje para obra electromecánica, pero el cómo lo abordes, el cómo el sistema que uses, la eficiencia que pongas para el proyecto, te puede ser la diferencia al final entre un proyecto que cumpla en tiempo y presupuesto a un proyecto que se te extienda en el tiempo o en el presupuesto, ¿no? Eh, la siembra puede moverte muchos factores del presupuesto del proyecto, ¿no? Por la manera en que, cómo abordes, la cantidad de sets, la cantidad de frentes que organices, en fin, ¿no? Las grúas que necesites para mover la siembra, y todo eso te toma en cuenta, ¿no? Es un análisis que platicas tú con los constructores, eh, y que para ayudarles a ahorrar, ¿no? Y para ayudarles a tener un proyecto que esté dentro de costo, calidad y tiempo, ¿no? Y que sea productivo, ¿no? Creo que es la palabra importante. Totalmente, totalmente. Y que sea seguro, ¿no? Creo que la fibra metálica da eso, ¿no? Sí, 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 en general, bueno, si estás en un cabezal de un puente o etcétera, o estás en un edificio allá a muchos metros de altura, lo que importa más es la seguridad de las personas que están trabajando ahí arriba, ¿no? Que están realizando el vaciado, etcétera, ¿no? Entonces, las cimbras hay que diseñarlas con factores de seguridad, em, y bueno, siempre buscando y supervisando para que se monten correctamente, ¿no? Tú puedes diseñar, eh, y hacer un plano de cimbras, pero a la mera hora, si se monta mal, el factor de seguridad te lo comes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de siempre pensar en seguridad. El lema de nuestra empresa, Aluma System, es seguridad primero, de hecho. Ok, perfecto. Ahora, Carlos, un poco platicando el esquema ya como gerente, director, ¿cuáles son los grandes retos en esta industria de la siembra? Digo, ya no te toca tanto la parte técnica, ¿no? Ujú. Sino la parte ya de dirigir equipos, Sí, empresas, dar rendimientos, productividad a la empresa, generar utilidades. sí. ¿Cuáles crees que, pues, dentro de tu trayectoria, el TEC ha podido sumar, ¿no? Aparte de tu desarrollo, pero cuáles son los otros retos que no son técnicos,
que estás viendo casi todos los días? Sí, bueno, una empresa, primero que nada, tiene que ser un buen lugar para trabajar, y tienes que tener un buen equipo, que ese equipo se desarrolle. eh, y bueno, ya en tema financiero, pues la utilidad siempre va a ser el ingreso menos el costo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, primero que nada tienes que buscar muchos y buenos ingresos, y ahí es donde te digo, dirigiendo una empresa o dirigiendo una operación, tú mismo tienes que ser comercial o tener cierta habilidad comercial. No es regla, es decir, no para llegar a gerenciar una empresa o generar tu empresa, tienes que ser bueno vendiendo, porque puedes tener a alguien que lo sea Bueno. y tú ser el estratega, ¿no? Ahí de la operación. Pero bueno, en mi caso sí fue así el camino, ¿no? Con los contactos, con generar tu red con las empresas, con las constructoras, pues primero que nada, pues, llegar a los proyectos, entender las necesidades de los proyectos y poder ofrecer una solución que, sin ser la más barata, porque no se necesita, no se requiere ser la solución más barata, pues sí sea la mejor solución o que le provea un mejor valor al cliente, ¿no? Entonces, si tú vendes correctamente el proyecto, controlas tus costos, vas a tener márgenes de utilidad para la empresa, ¿no? Y para el corporativo al que perteneces, en caso de que seas una empresa global, ¿no? Las empresas globales tienen muchísimos indicadores, muchos KPIs, y todo hay que estar ahí moviendo las piezas del ajedrez para poder cumplir con lo que esperan los inversionistas, con lo que esperan los empleados, con lo que esperan los clientes, ¿no? Un poco lograr ese balance, ¿no? Si tú te enfocas nada más en los clientes, se te va a olvidar que también tienes que pues mandarle rendimientos a los accionistas, y que tienes que tener también bien a tu equipo de trabajo, ¿no? Si nada más te enfocas en el equipo de trabajo, bueno, entonces hay que tener un balance correcto, ¿no? Okey. En una organización. Y, Entonces, por ejemplo, hablaste de una empresa corporativa, ¿no?, global. ujú. ¿Qué tan fácil te ha sido ese desarrollo personal?, ¿no? Comentas que ya, bueno, eres el gerente general de esta zona, ¿cómo lograste esa posición? Me imagino que, pues, no está fácil, porque me imagino que, pues, hay muchos interesados con diferentes perfiles, pero al final tú lograste la posición. Bueno, la empresa me contrató como gerente general en el 2019, un poco ahí por la experiencia que tenía anterior. Em, Sin embargo, pues, ha habido retos, ¿no? Mucha gente sabe que tuvimos una reducción, un poquito por el tema pandemia, y quizás por la selección de clientes que se tuvieron en el pasado. Y en esa reducción, literal, nos llegamos a quedar 2 personas, ¿no? Así, a ese grado. Y esas 2 personas que nos mantuvo la empresa, eh, nos dedicamos ahora el mercado de exportación. Entonces, a mí me tocó ir a Sudamérica, y ahí vuelvo otra vez al tema del networking. Le hablaba a los amigos que estaban en Ecuador, que estaban en Colombia, en Perú, en fin. Me tocó también ir a Panamá, en Centroamérica, en fin. Y y bueno, pues, empecé a vender allá después de haber sido gerente. Nos fue muy bien abriendo el mercado de exportación, vendiendo también aquí en México, y nos permiten reabrir una operación con arrendamiento y todo eso desde el 2023. Y hoy en día estamos con proyectos muy importantes, ¿no? Por hablarte de la que va a ser la segunda torre más alta de América, nos dieron la oportunidad de ¿Y qué participar. sistema de siembra traen? Lo que a nosotros nos tocó participar, con la constructora postense, el desarrollador Anchor, el proyecto Torre Rise, es con la autotrepa del cubo de elevadores, o el cubo de servicios. Y por darte un dato, ¿no? Toda la cimbra, que son como 800 metros cuadrados, que compone esta autotrepa, o sea, el muro del core, tiene 800 metros cuadrados de cara de contacto. Guau. Esos son como más o menos como 80 toneladas de cimbra. Se sube de un nivel a otro en cuestión de 40 minutos. O sea, activas los sistemas hidráulicos, y lo subes sin necesidad de grúa. La mano de obra sí la utilizas para poder abrir y cerrar la cimbra, pero ya el momento de trepado de un nivel a otro se hace en 40 minutos. Volviendo al tema ahí un poquito hay proyectos que requieren un poco más de tecnología, y nosotros hemos aplicado tecnología, de una cimbra autotrepante, ¿no? Así se llama. Okey. Entonces, ¿Y en qué otro proyecto estás así? estamos
estamos con el metro, con el proyecto del metro aquí en Monterrey. Ahí los que viven en Monterrey se podrán dar cuenta que hay equipos por ahí de Simbra por todos lados. Habemos varias empresas, nos ha tocado participar con las estaciones y con los cabezales, con soluciones que han gustado a los usuarios. eh, y bueno, andamos ahí casi tapizando ahí de Simbras toda la ciudad. En un proyecto también muy retador, ¿no? 2 líneas del metro que están construyendo en un tiempo ahí ajustado, con meta ahí para el Mundial de abrir algunas estaciones. Y bueno, mucho requerimiento de material. Entonces, el traer equipo de varias partes del mundo para poder atender toda esta demanda que estamos teniendo en Monterrey es importante, ¿no? Y es muy gratificante recibir a gente del corporativo. La semana pasada tuve a uno de los responsables globales de ingeniería y sorprenderse de todo lo que se está haciendo en general en construcción en Monterrey y bueno, un poco de lo que se está haciendo con nuestros equipos, ¿no? Me platicaba que no encontraba otra ciudad ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, donde pudieran tener una autotrepa, un sistema Simbras en un proyecto de 42 kilómetros de longitud, eh, y bueno, proyectos industriales que tenemos con plantas acereras, en fin. Entonces, pues es gratificante ver que venga gente del extranjero y quede gratamente sorprendido de lo que se está haciendo aquí en Monterrey y en general, ¿no? Entonces, pues un poquito por decirte cómo estamos en este Uno momento de y los cómo llegamos a ejemplos donde, ahí a interesantes. donde estamos, Juan Pablo. Y bueno, pues al ser la siembra pues un elemento que va a estar un ratito en la obra y luego ya hay que quitarlo, ¿cómo has podido tú lograr que los clientes pues le vean el valor costo, ¿no? Porque al final es algo que pues lo vas a usar y luego, como dices, a veces no es tan económico la decisión, ¿no? De la siembra porque hay 2 tipos de materiales, pero esta parte técnica del costo, ¿cómo lo has podido tú lograr, ¿no? De pues convencer a los usuarios. No, yo creo que eso ha ido evolucionando con el tiempo. Te puedo decir que México en general es un país que ya acepta muy bien la siembra industrializada. Y en general, productos y sistemas en general de construcción más modernos. Sí se sigue viendo madera en casas y así, pero ya son muchas las casas, incluso en construcción residencial, que ya rentan andamios metálicos, etcétera, ¿no? Y obras ya de cierta altura ya empiezan a requerirte, oye, dame un sistema trepante, a lo mejor no autotrepante, pero dame un sistema trepante. Entonces yo creo que el mercado de la construcción en México ha ido evolucionando para bien. A lo mejor nos falta todavía trabajar un poquito en la parte de seguridad. De repente comparamos un poquito cómo se maneja la seguridad en otros países y cómo se maneja en México. Y aunque estamos también en una buena tendencia, en un buen camino en temas de seguridad, creo que todavía hay camino por recorrer. Pero sí, o sea, el mercado evolucionando para aceptar sistemas más industrializados. Lo que siempre uno le dice a los clientes es, perfecto, a lo mejor ahorita te cuesta, en este caso te cuesta menos hacerlo de madera, pero ¿cuántos usos te va a dar la madera? ¿Qué te va a quedar después de esta obra de esa madera? Bueno, pues a lo mejor astillas, ¿no? O sea, hay y por el lado hasta sustentable, ¿qué sentido tiene seguir gastando madera en una construcción, ¿no? O sea, que se va a seguir usando mucha madera, pero hay que demostrarle a los clientes que, pues teniendo a lo mejor una siembra que te va a dar mucho más usos, a la larga te va a resultar un costo menor, ¿no? Entonces, siempre tratamos de hacerles análisis a los clientes de, de que estamos buscándoles el mejor valor y un ahorro, ¿no? Y bueno, últimas 2 preguntas. Sí. Eh, ¿Cómo ves, el mercado de la siembra industrializada en los próximos 10, 15 años? ¿Dónde ves que va a estar apuntando en las áreas de innovación? Bueno, yo creo que siempre va a ir enfocado a la productividad, a buscar materiales que sean más sustentables, que te den más usos, em, que, se- que, que te ahorren mano de obra. A veces un poquito va en contra de los empleos, pero bueno, empleos, o sea, mientras tú hagas una obra más costeable, vas a provocar que se haga más construcción, o sea, que la construcción sea más redituable. A veces los márgenes en la construcción son muy pequeños, ¿no? Entonces, qué mejor que podamos proveer un costo más competitivo y que podamos generarle mejores márgenes a las empresas para que siga habiendo más y más construcción en el país, ¿no? Entonces, el mercado debe ir hacia la seguridad, debe ir hacia la productividad y a la sustentabilidad, ¿no? En general, el mercado de la construcción
en México es fuerte, que siempre ha sido un indicador de la economía. Ahorita hay mucha apuesta del gobierno para la infraestructura. Lo vemos con trenes de pasajeros, y esos trenes van a requerir puentes, van a requerir viaductos, van a requerir intersecciones, van a requerir estaciones. En fin, y en la parte privada el país se va a ir verticalizando, ¿no? De repente ya las ciudades están muy expandidas y lo que tenemos que hacer es pues, ser un poquito más vertical para tener los servicios y todo más cerca, ¿no? Estamos viendo esa reconversión aquí, por ejemplo, en Monterrey. El centro de la ciudad cada vez se ven más proyectos de edificación vertical. Muchos desarrolladores están mirando al centro porque es una zona que le queda más práctico a la vecindad para vivir, ¿no? Entonces, tenemos que seguir desarrollando, los que nos dedicamos a esto, más sistemas para la construcción vertical, y para seguir construyendo más metros, ¿no? Más túneles para metros, más viaductos para metro, y que para el habitante de las grandes ciudades pueda ser más práctico moverse, ¿no? Dentro de las ciudades. Entonces, va a seguir habiendo mucha construcción en México, yo soy positivo. A mí me gusta que vengan a visitarme gente del corporativo y venderles la idea de ser positivo. Sí soy crítico con mi país, de lo que no me gusta tanto, pero a la vez resalto lo bueno para que el corporativo y los inversionistas decidan eh, confiar en México y construir más en México, ¿no? Entonces, o traer más equipos a México, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. yo creo que va a seguir siendo pujante la construcción. Los que estamos aquí en esta carrera y todo esto, estemos tranquilos, ¿no? De que va a seguir habiendo mucha construcción, Mucho trabajo. mucho trabajo. Así es. Y bueno, por último, ¿qué consejos le darías a los chavos que están por egresar o que ya están en sus primeros 5 años como civiles? Ujú. Si fueran ahí tú como un coacheo, ¿qué les dirías? No, no, a ver, que nunca tengan miedo de levantar la mano, de hablar a los amigos, o sea, de hablar, de levantar la mano, de buscar, de tocar puertas. Las puertas cerradas, muchas van a estar, ¿no? Y si no la tocas, si no llamas, si no los buscas con quien quieres hablar, pues ahí va a seguir cerrada la puerta, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que no le tengan miedo a buscar lo que sueñan, ¿no? Eh, que tengan un balance, ¿no? Balance en la vida, ¿no? Mientras están estudiando, pues socializar, hacer deporte, estudiar. Los que tienen beca, como yo la tuve, cuidar la beca, importante. Ujú. Este, y, y bueno, ya después en el trabajo y como parte importante de una empresa o como emprendiendo un negocio, pues también el balance con la familia, ¿no? Ahí seguro mi esposa y mis hijas van a ver este video quizás en algún momento, ahí que nos aguantan, ¿no? Que nos aguantan a veces los sacrificios, todo eso. Y bueno, ¿no? Siempre tener ese balance para que no nos tengan que tener tanta paciencia en casa, ¿no? Sí, Que también es importante. Ese es eso, ¿no? Y seguir estudiando siempre, ¿no? Es decir, seguir, seguir actualizándose. eh, Voy a platicar más contigo, todo lo que tú estás trayendo aquí a esta institución, el tema de BIM y de todo el tema, todo esto es algo en lo que nos tenemos que actualizar todos los que estamos en este rubro, ¿no? Con gestión de proyectos, en fin. Entonces, seguir estudiando, ahora sí como los doctores, ¿no? Que nunca terminan de estudiar, ¿por qué no pensar que en la construcción también sigamos evolucionando, ¿no? Lo que se me viene ahí como consejo. ok, pues muy Por- bien, pues muchas gracias Carlos por tu tiempo. Y bueno, con esto cerramos. Les pedimos que se suscriban al canal de YouTube y si te gusta escuchar, puedes escucharlo por Spotify cuando vas manejando. Aquí en la ciudad hay mucho tráfico, pero bueno, en otras ciudades también, entonces aprovecha y bueno, vamos a pronto subir el capítulo completo de esta entrevista. Seguro vamos a tener otra más dirigida al diseño, al Sí, diseño de cifras, porque como bien lo mencionaste, pocas universidades enseñan el diseño así de sí, cifra, ¿no? sí, sí. Pero bueno, lo vemos en todos lados, ahorita más, ¿no? La siembra industrializada. Y bueno, pues nuevamente gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ti, Juan Pablo. Con muchísimo gusto estar aquí. Ok, seguimos en contacto. Gracias a todos. Episodio presentado por BuildPeer. Tecnología para la construcción. Un paso adelante a los problemas.